Me tengo que ir un poco más temprano, así que voy a ir con la clase rápido, ¿sí? No puedo sacarles con las preguntas como normalmente lo hago, tenéis que acabar rápido, tienen que presentar, que es lo más importante. Entonces, primera respuesta, la definición del complemento, y ustedes tenían que si hubieran graficado el positivo y el negativo, estaba genial. Entonces, la conclusión era que si A en ISIS era negativo. No, negativo, negativo, claro. Y había que explicar el por qué. O sea, ISIS es negativo porque está libre el complemento y puede destruir. Entonces, si no está libre, no puede destruir, no está libre porque es positivo y porque tiene anticuerpos. ¿Okay? Pero hay que mencionar varias cosas, ¿no? El antígeno comercial, comparar, positivo, negativo, ¿sí? La segunda pregunta. Lo que era del hemófilo y la segunda pregunta, había que hablar de las fibras light, puede ser el hipoligosacárido, la cápsula, zinc binding protein, es lo que digo, citotóxico, hemolicina citotóxica, esa que para el ciclo celular, esa HDS, la que para el ciclo celular, puede inducir, tiene otra la superóxido dismutasa también, y puede inducir las interleuquinas 6 y 8, esas son las palabras clave que se necesitan. ¿Sí? Listo, tengo que ir con la clase. Por favor, entonces solo rápidamente vamos a ver bacterias entéricas. Vamos a ver rápidamente las mayores características, igual luego vamos a tener presentaciones acerca de casos en particular. Entonces vamos a empezar con Escherichia coli. Escherichia coli es la del colon, es la comensal en el intestino. Y esta, bueno, esta fermenta lactosa, y ya vamos a ver la función de la fermentación de lactosa para la detección, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Normalmente reciben el colon sin causar problemas. El problema es que si estas que son comensales adquieren características por transferencia horizontal de genes que sean virulentas, o bueno, la resistencia también, puede volverse un problema. Entonces, una que vive en el colon puede adquirir alguna fibra y poder salirse de ese compartimento y llegar al tracto genital y causar una infección que va a ser mortal. ¿Sí? Entonces, normalmente residen en el colon y son comensales, que todo va bien, pero también pueden jugar el rol de oportunistas. Recuerden que si bajan las defensas pueden empezar a replicarse. ¿Sí? Esto quiere decir fermentar la lactosa y se tiene la beta-galactosidasa. ¿Se acuerdan de la beta-galactosidasa en biología molecular? La que permitía romper el ex-gal para la detección esa que se hacía azul cuando se clonaba, espero que se acuerden. Las características de esta, bueno, son características en general, esto se puede aplicar a la familia. Como ven, estas son oportunistas, como ya les dije, viven en el colon, crecen en agar sangre. Y si crecen en agar sangre, ¿qué característica podemos ver? Monicicidad beta, ¿sí? Ok, lo importante son los antígenos. ¿A qué se refiere que es un antígeno? Que es una respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay diferentes anticuerpos que se van a pegar a estos moléculas. Por eso estas moléculas se les llaman antígenos, porque a esas son reconocidos por anticuerpos. ¿Ya? Y la clasificación por antígenos es una cero clasificación, y se les dicen cero variedades. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven el término cero bar, ¿qué quiere decir eso? Que es una clase de bacteria que está clasificada por qué? Por antígenos y anticuerpos, una clasificación antigénica. Entonces, estas tres cosas que son en la célula, pero esto es del flagelo, quiere decir que es mueble, que se puede mover. Esta es la cápsula, la fibra, ¿para qué sirve la fibra? Para pegar. La fibra es una proteína larga, hecha de varias proteínas que tienen una cosa que se llama fin H, en particular las expo que vamos a ver. Y esa parte más externa es la que puede agarrarse de receptores, de azúcares que están en los receptores. ¿Sí? La cápsula de qué está hecha? Polisacárido. ¿Y cuál es el beneficio? Que no va a ser fagocitosis. Ok, ¿y de qué se puede escapar en particular? Correcto, porque esconde los receptores clave para que el complemento pueda pegarse, porque está revuelto en una cápsula. Esta es una característica típica de la expert, fuera del intestino. Vamos a ver más adelante. Entonces los anticuerpos hacia esos antígenos es lo que permite la clasificación por serotipal. Eso es lo mismo.
Beneficios de coli, varios beneficios, ayuda a la digestión, produce estas cosas, vitaminas, hace exclusión competitiva, algunas cepas incluso son utilizadas como probióticos. Exclusión competitiva quiere decir que tienen el nicho, ¿no? Y si digamos que te comiste algo que incluye un patógeno, entra al intestino, pero ¿qué tiene que tener el patógeno para pegarse a las células epiteliales? Alguna adhesiva, alguna fibra que le permita agarrarse, ¿no? ¿Y si está cubierto de otras bacterias? No puede agarrarse, entonces eso es un tipo de defensa de los probióticos en general. Hay un montón de códigos que más hay, son vitaminas, bueno, su importancia. La virulencia entonces tenemos de dos tipos, la que se producen en la superficie de la célula, ejemplo de una. Aquí puede ser la cápsula, sí, no cápsula es de virus, la cápsula, la fibra, correcto, está pegada a la célula, pero tiene otras que la pueden expulsar, salir y botarlas fuera de las células. Puede ser purinas, sí, unas toxinas también puede ser, porque miren, muchas de estas que son comensales o adquieren características para salirse e invadir otros lados, como puede ser septicemia, meningitis, ¿sí? Pero también pueden adquirir características para producir toxinas y dañar el mismo medio intestinal, ese se le llama IPEC, Intestinal Pathogenic E. coli. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de esos. ¿Sí? Aquí tenemos algunos, todas estas de aquí están relacionadas con adhesión, correcto. Son diferentes formas de proteínas que tienen diferentes características que pueden ayudar a pegarse a varias cosas. Esta corte aquí también ayuda a la formación de biofilm. Porque recuerden que para hacer biofilm, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pegarse. En una presentación hablaron de biofilms, ¿no? Tenía que pegarse y luego mandaba incluso mensajes, ¿no? Y tenía una histidina quinasa que ayudaba al señalamiento intracelular, ¿no? Y para hacer biofilm tenía que pegarse y empezar a mandar señales para que vengan los otros. Pero para pegarse, ¿qué necesita? Adhesivos. Entonces, muchas de estas también pueden jugar un rol en la formación de biopelículas. El lipopolisacárido, ¿con qué está relacionado? ¿Qué tipo de toxina es? Es una toxina, no le secreta ni nada. El problema es que cuando ya hay mucha cantidad de esta bacteria en el sistema y le dan, por ejemplo, hay que saber, bueno, qué cantidad de antibióticos, si le dan mucho antibiótico, o sea, si destruyen toda la bacteria, ¿qué se va a liberar? Toda la población, la mayoría, ¿qué se va a liberar? El lipopolisacárido, ¿verdad? Que está dentro de la célula, ¿no? No es que lo expulsan, está ahí. Entonces, si rompes todo, eso se libera. Y ese lipopolisacárido va a inducir una sobreexpresión de los respuestas inmunes. Esto es retrotoxic necrotoxic factor. Esta se mete a la célula y le induce que se dañe, apoptosis. Entonces, necrotoxic factor. Ya saben lo que hace. State significa eso. Son autotransportadores de serina proteasa de enterobacteriasis. Enterobacteriasis es la familia. ¿Sí? Entonces, state, ¿qué quiere decir? Que es una proteína de todo el complejo. Es una proteína que puede ayudar a autotransportar, ¿qué cosa? La proteasa. ¿Cuál es el objetivo de la proteasa? Porque verán que tienen que pegarse a alguna cosa, ¿no? Pero generalmente, ¿qué hay fuera de las células? De su célula matrix. O si estás en el intestino, ¿qué está protegiendo de las células intestinales? ¿Qué? ¿La que has dicho? La mucosa, correcto. ¿La mucosa de qué está hecha? Ahí está la IgA. No, eso no es el anticuerpo, pero el moco, ¿de qué está hecho? ¿De la mucina qué es? La proteína. ¿Qué es una proteína? ¿Qué produce eso? ¿Qué célula produce eso? Los enterocitos no producen. Son lesiformes, correcto, los cover cells. Porque constantemente están producción constitutiva de mucina. Muchas de estas bacterias tienen proteínas que se llaman glucinases. Porque para llegar aquí tiene que romper, porque la idea del moco es que es una glicoproteína, que al rato que sale se hace como una red. Pues, técnicamente es una red. Entonces las bacterias de esto lo que hacen es botar proteasas para romper el moco y poder llegar hasta el epitelio. Ejemplo, space. Pero hay esos transportadores que no solo botan proteasas, pueden botar otras cosas. ¿Ya? Elevación del sistema inmune.
el antígeno, la cápsula, puede producir celulosa también, carnoquelina, receptores de grupo M, los sideróforos. ¿Para qué sirven estos? Para tapar el hierro. Necesita hierro para la cadena de respiración. Bueno, no, eso también puede ser una aerobia facultativa, pero necesita para los cofactores de sus enzimas hierro. Tiene que competir por hierro, especialmente si se va a salir al torrente sanguíneo. Entonces, los que causan septicemia, esas ¿qué factores de diferencia van a tener? Un montón de esos hidróforos que necesitan andar robándose. Bueno, lo que les dije la semana pasada, hay un antibiótico que se llama cefidéroforo. Pero la idea es que la célula bota este sideróforo y este sideróforo va quedando el hierro, se le va recogiendo del conjunto, le van cosechando, digamos, y luego se mete por un propio transportador y se mete a través de la célula usa el hierro. ¿Sí? Entonces, si ven que bota algo y luego lo vuelve a meter, por eso el problema de los antibióticos. Parte de la resistencia involucra que los porinos se muten. En la población hay bacterias con porinos mutadas, ¿y qué pasa? Si la porina está cerrada, la droga no entra. Entonces, de la población que se ha seleccionado, bacterias que tienen los poros cerrados. Entonces, le puedes dar droga, pero no entra. O entra muy poco y con una enzima le puede romper. ¿Sí? Ahora, el cefidéroforo lo que hace es tratar de hacer como caballo de Troya, si se quiere. Le cogen al sideróforo y le ponen unos cefalosporinos, entonces cefidéroforo. ¿Y qué hace? La idea es engañar a la bacteria que va a reconocer como que si fuese un sideróforo y lo mete. Evidentemente va a ser funcional por un tiempo. ¿Qué vamos a seleccionar en la población? Las bacterias que no trabajen con ese sideróforo van a empezar a hacerse más comunes eventualmente. Ok. ¿Qué más hay aquí? Ok, aquí está el ejemplo de estas líneas, estos autotransportadores. Si ven, este dominio beta es el dominio que crea este barril. ¿Se acuerdan que son las hojas plegadas beta y el alfa, perdón, y el barril beta en la estructura secundaria de la proteína? Esto de aquí genera un poro, literalmente. ¿Sí? ¿Y quién va a salir por ese poro? El dominio pasajero, que es la proteasa, ¿me entienden? Entonces todo esto se le dice un autotransportador, sería una proteasa, porque esto es el poro que se crea en la membrana para que salga aquí. El dominio, en este caso del ejemplo, sería la proteasa, ¿no? Hay algunos otros ejemplos, hay uno en Haemophilus, podemos ver ese, ¿esto qué es? La IgA proteasa. ¿Y por qué IgA proteasa? Porque estamos hablando de qué cosa? Evidentemente, en la mucosa que el cuerpo hay, IgA. Entonces, la IgA proteasa. ¿Y cómo le saca? Ese mecanismo. Es un autotransportador. Esta de aquí se llama toxina vacuolizante, que vamos a ver, una de las E. coli produce esta toxina que cuando afecta a la célula hace que la célula haga pequeñas como vacuolas y se muere la célula. Por eso vacuolizante. Es un factor de violencia. Y también puede ser autotransportado así. Las toxinas, miren, bueno, ustedes saben para qué hace la fibra, el flagelo también. Las toxinas Shiga. Estas toxinas, bueno, vamos a ver la historia con Shigella también. Estas toxinas lo que hacen es inducir diarrea y se pueden imaginar el daño de los transportadores de iones que causan en la membrana. Entonces, en el cual encontramos las EPEC, que son extraintestinales, como las que les he dicho que las del torrente sanguíneo, las que causan meningitis, la pneumocólica, y las que son IPEC, son las intestinales. De estas, las más problemáticas, bueno, todas son problemáticas, pero en estas hay mucha resistencia a beta-lactámicos, hay un montón de resistencia en esto, ya. Ese es un problema, pero eso nos va a contar en una de las presentaciones. Dentro de la IPEC encontramos varias, la enteropatogénica, esto quiere decir E. coli, entonces EPEC es enteropatogénica por los enterocitos, enterohemorrágica, eso quiere decir que va a destruir la célula, enteroinvasiva, se va a meter dentro de la célula. Hay varias, esta es la toxigénica que produce toxinas, hay otras también nuevas, las diffuse, adivines, pero eso nos van a contar y vamos a ver. Todas esas que causan en común diarrea, porque son enteros. Allá me están diciendo qué causan, ¿sí? Son IPEC, son IPEC, ¿sí? Y las extraintestinales, meningitis, uropatogénica y la causocestis, estas tienen un montón de sideróforos.
La de la uropatogénica tiene una fibra, la FIMH. Esa es una, cuando uno estudia estas bacterias, busca ese gen para saber si es intestinal aquí. Ahorita tenemos unos híbridos, de hecho. Están haciendo los genomas y están haciendo la informática de ellos. Son unos híbridos que son de infecciones de cultivo. Es monocultivo, pero esta no tiene la característica de expect. O sea, para ser clasificado como expect necesita tener algunos genes, un gen de cápsula, un gen de la FIMH y unos cuantos más que no me acuerdo de memoria. ¿Sí? Esta bacteria este clon que encontramos no tiene esas características, entonces no le puedo clasificar como expect, pero es de urocultivo. Entonces, ya viendo la literatura, es una especie de cosas híbridas. Son estas que de alguna manera son del intestino y agarran por algún plásmido, se les meten en una fibra y se pueden salir. Bueno, entonces una definición aún que puede ser blurry si se quiere, ¿sí? Pero bueno, es lo clásico, Entonces, las del tracto urinario, estas lo que tienen es esencialmente esta fibra que les permite adherirse al epitelio y se parquean ahí y empiezan a producir toxinas o dañar el epitelio. ¿Sí? Es lo que hace, se mete por la fibra, se mete fibra, un receptor se mete a la célula epitelial e incluso la célula para defenderse empieza a hacer exfoliación, porque lo que la bacteria hace es replicarse dentro de la célula. Entonces la célula para reacción a eso induce apoptosis y se muere. Pero ¿qué pasa? Se exfolia. Que se empieza a morir todo. Y el rato que se muere, todas las bacterias que están ahí adentro se salen y empiezan a meterse por ahí. ¿Y qué inducen? Lo mismo que inducía aquí. Lo que tenía que responder a la segunda pregunta de la lección de hoy. Fui ley y tu ley también me induce esto. Porque todas las que inducen. No es muy difícil, ¿no? O sea, todos inducen inflamación. Entonces, si induce inflamación, ¿qué va a aprender? Interleuquinas proinflamatorias. Si me dices hasta este punto, no está tan mal tu respuesta, pero si me dices, como por ejemplo, interleuquina 6, interleuquina 8, ya te pongo su mejor nota. Porque claro, ya me dices lo genérico, ya vas al punto exacto de cuál es la interleuquina. Ya es un nivel más alto de conocimiento. Ok, los síntomas pueden ver, es muy difícil, tengo que seguir. En la de la meningitis, aquí la característica es la cápsula. Es este antígeno K1 que le llaman. ¿Saben lo que es la cápsula? La bacteremia, el problema es el shock y eso está relacionado al lipopolisacárido, que es una endotoxina. Cuidado, se equivoca con enterotoxina. He visto en exámenes que se pregunta endotoxina y el estudiante responde todo lo que sabe de enterotoxina. ¿Se diga mal? Y bien, he visto, me dan bien. Ok, estas tenemos las heterotoxigénicas, esta es la diarrea de viajeros, la típica de la gente que no está acostumbrada al microbioma de aquí, ni viene y consume comida aquí, lo que le da diarrea, evidentemente. Por ese tipo es la diarrea del viajero, típica de infección por el coli. Y al final, si le ponen a pensar, es entérica. ¿Cómo le vuelve? ¿Cómo le vuelve a mostrar la comida? Desentérico. Y hay contacto de esas comidas, de alguna manera, más lavado las manos. Enteropatogénica. Esta enteropatogénica, para los niños, lleva una de las características, la invasiva se mete dentro de la célula. Entonces, esta es la heterotoxigénica. Entonces, miren, esta llega, se parquea en su receptor, y una vez que está parqueada, empieza a botar toxinas. Entre esas está la shigatoxin. Esta toxina lo que hace es desregular un receptor y se prende, y lo que sucede es que se mete el calcio. ¿Ya? Es el calcio. El calcio aumenta, esto desregula esta proteína G, pero lo que nos interesa a nosotros es que la carmodulina es la que reacciona al calcio, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ella reacciona al calcio y cuando detecta el calcio cambia de forma y puede activar otras proteínas, como esta de aquí. Esta quinasa, se activa esta quinasa y esta quinasa activa la acción de estos canales de iones. ¿Se dan cuenta? Entonces la toxina lo que hizo es meter calcio y esta señal, este pico de calcio lo que hizo fue prender esto, que termina prendiendo las enzimas que desregulan ¿qué cosa? Los transportadores de iones que están en la membrana del enterocito. Porque ¿qué hace el enterocito? Meter nutrientes. ¿Sí? Para que se den las sales biliares, para multiplicar grasas y meterse los enterocitos. ¿Sí? Eso.
Entonces aquí está, porque recuerda que tiene un gradiente, ¿no? Tiene que haber un gradiente. ¿No? Pero ¿qué pasa si se desregulan esto? Si ven, el cloro empieza a salir el cloro, el carbonato, agua, no puede entrar el sodio. ¿Qué sucede? Que aumenta el gradiente de concentración en el lumen. ¿Y qué pasa con el agua? Por difusión va a salir, por osmosis, porque es difusión para membrana permeable, ¿no? Entonces, diarrea, lumen, agua en el lumen. ¿Sí? ¿Pero por qué pasó eso? Por la presencia de la toxina. ¿Hay un receptor que le conocen en otro contexto? ¿Cuál es? Rápido. ¿Cuál es el receptor que está en otro contexto, en otra enfermedad relacionada con un desbalance de los transportadores? ¿No ven? El CFTR, ¿cuál es? La fibrosis quística, claro, porque eso es el que regula el flujo del cloro. Es el mismo gen, sino que está en otro criterio. Pero ¿qué pasa en el caso de la fibrosis quística? No sale el cloro, y como no sale el cloro, no aumenta la concentración de soluto en el lumen y no sale el agua. El ojo seco, ¿no? Que normalmente, ¿qué pasaría? El agua se fría, tiene un gradiente, pero como está dañado el CFTR, que es una enfermedad monogénica. Subimos el biología mismo. Para analizar la explicación de ese gráfico. La EPEC, enteropatogénica. Esta lo que hace es parquearse en las velocidades del intestino. ¿Qué células hay en las velocidades del intestino? Primero los enterocitos, evidentemente. Ese es el default state. ¿Dónde están las células madre? En ese sistema. ¿En dónde? En la base de la cripta. En la cripta, correcto. En la cripta están las células madre. Están indiferenciadas, ¿no? Pero solo pueden tomar un linaje celular que es la del epitelio. ¿Sí? Entonces, estas se va a dividir, una se va a quedar con célula madre y la otra va a seguir subiendo por el epitelio y va a tomar una identidad celular dependiendo en qué posición se encuentre, qué señales químicas le lleguen. El estado por default es el enterocito, que saben lo que hace. ¿Qué otros estados pueden emerger de ese linaje? ¿Qué otro tipo de células? ¿Qué otro tipo de células hay en el epitelio? Ya me han dicho una en esta clase. ¿Cuál? Caliciformes, yo me dijeron una, correcto. Los californios que botan mocos, sí, esos están ahí también. El modelo está en las células de Brunel. ¿Cómo? El modelo está en las células de Brunel. Células de Brunel, ¿y qué hacen? Eso se encargan del pH, regular el pH. Están en el intestino. Ok. Hay otras más conocidas, pero. ¿Vale el ser? ¿Y esos qué hacen? Botan. Están relacionados al sistema inmune, eso es lo que hacen, son lo que secretan péptidos antimicrobianos, que son porinos, pero son generalistas. ¿Se entiende? No es que es una hacia E. coli, o sea, está botando porinas, haciendo péptidos antimicrobianos. ¿Y las células de de los layers patches, sí, está un poco relacionado a eso. Es la que samplea el antígeno, si está por ahí en la célula, permite que entre el antígeno para samplear. Ok, entonces si se pega ahí, si se pega y empieza a botar toxinas y empieza a degradar la velocidad, el sistema ya no va a poder absorber nada. ¿Sí? Pero la técnica es común en niños. La enteroinvasiva, esta lo que hace es meterse, es intracelular. Y una vez que está adentro, se tiene que salir. ¿De dónde se tiene que salir? De la vacuola. ¿Pero cómo le llamaríamos esta vacuola? Tendría que salir del fagosoma, sí. Fagocitada, es una especie de fagosoma, sí. Lo que hace es logra salirse, bueno, hay varios mecanismos, se sale y lo que hace es empieza a replicarse dentro de la célula. Y mire lo que hace, se va para el otro lado, se va a la célula adyacente. ¿Cómo hace eso? Crea una cola de. ¿Nunca me dio la zona? La listeria, ¿no? Biología celular, la dijeron, esas que se mueven intracelularmente, ¿no? Esta lo que hace, ya lo vamos a ver en detalle en Shigella, lo que puede hacer esta, y en listeria también hace eso. Tiene una proteína que puede polimerizar lactina. ¿Lactina hace parte de qué? El citoesqueleto, claro, la lactina existe como tubular y como proteína simple, individual.
Entonces se polimeriza y luego se depolimeriza. Mientras se polimeriza, se depolimeriza. La reacción celular es lo que se llama circunstancia por eso. Es parte del citoesqueleto. Lo que hace esta bacteria es que tiene una proteína que puede polimerizar actina. Entonces imagínense la bacteria aquí. Si polimeriza actina, se empuja para acá. Entonces puede moverse polimerizando actina. ¿Sí ven lo que hace ahí? Y se mete a la célula adyacente. ¿Sí ven esa cola que le dibuja? ¿Esa cola qué creen que es? Es una cola de actina. Entonces lo que tiene esa bacteria es una proteína que puede coger la actina que está en el citoplasma y empieza a polimerizar y eso le empuja para que se meta a la célula de al lado. Eso también hace listeria monocitógenes. ¿De quién se escapa si está dentro de la célula? ¿De qué se escapa la bacteria si está dentro de la célula? ¿De qué? Sí, más específico. Anticuerpos. Sí, es intracelular. El anticuerpo no puede acceder ahí. La única manera que se mueva sería. La única manera que la célula pueda destruir eso sería. O sea, entonces sería que, bueno, recibe la señal de suicidarse, pero ¿cómo alguien le podría destruir a esa célula? No, porque está escondida. ¿No? ¿Cómo se destruye una célula infectada por un virus? Es el sistema inmune de la respuesta. Como no tengo tiempo, la hacer el 8. La enterohemorrágica, esta produce una que se llama verocitoxina. Esta también produce la vaporizante, que lo que hace es, evidentemente, evapora y destruye la célula. Entonces aquí es diarrea con sangre, por eso hemorrágica, la toxina Shiga-like, ¿ya? Es típica de la enterohemorrágica. Ese es el serotipo. ¿Por qué ese es el serotipo? ¿Por qué puedo saber qué es el serotipo? Y la O y la H. Los antígenos que vimos hace un rato, el antígeno de la fibra, ya no recuerdo el otro de memoria, pero esos eran los antígenos que vimos hace un rato. Entonces, ¿qué me están diciendo aquí? El serotipo. Esta de aquí, si tú coges unas bacterias de coli y le encuentras por anticuerpos, te sale positiva a esta, tiene un serotipo que ya sabes que es enterohemorrágica. Y esta enterohemorrágica lleva toxinas que se llaman Shiga-like, parecidas a la Shiga. Y estas están codificadas en un bacteriófago. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la toxina está codificada en el bacteriófago? O sea, que tiene que un bacteriófago infectar Correcto. a esa bacteria para que sea patógena. O sea, el gen que codifica para hacer la proteína Shiga, que es proteica, es un gen de un fago. Entonces, si la bacteria no está infectada por el fago, no tiene la información para hacer esa toxina, ¿entienden? Eso quiere decir que el fago está codificado. La toxina codificada por un bacteriófago. Entonces, ¿esta toxina qué hace? Esta hace le dice movimiento retrógrado, se va para lo inverso del camino del secretorio Pauli. ¿Se acuerdan del secretorio Pauli? El retículo endoplasmático a Golgi y el vesículo a la membrana y se expulsaba. ¿Se acuerdan de eso? Eso es al revés. La toxina interactúa con el receptor, se mete y se sale del retículo endoplasmático. ¿Y a quién ataca? Le ataca al ribosoma. Lo que hace es una depurinación. O sea, tiene una acción glicosidasa. Eso sí no se va a recordar, pero vimos en biología molecular cuando hablábamos del Base Excision Repair. BER. Base Excision Repair. En el Base Excision Repair tenías un daño en la 1R, se dañó un nucleótido. Lo que podía venir una nucleasa y sacar, pero podía venir una glicosilasa que lo que hacía era sacarle sacarle el nucleótido al azúcar. Entonces es una glicosilasa, le dicen, ¿sí? Por eso dice depurinación. ¿Cuáles son las purinas? ¿Cuál era el shortcut que les había enseñado para acordarse cuáles eran pirimidines de purina? Había un shortcut en inglés. ¿Se verdad? Bueno, esto quiere decir, se pronuncia como la tarta, no cortipai, pero PI para los signos de ácido timina son pirimidina. Entonces, depurinación, ¿cuáles son las purinas? Guanina y adenina, las que no están aquí. Estas son pirimidina.
Entonces la denominación quiere decir que o quitó una adenina o quitó una guanina. ¿Ya? ¿A quién le quitó? Al RNA ribosomal. Que recuerda que el ribosoma es una ribonucleoproteína, ¿no? Y te daña el ribosoma. Entonces, no hay síntesis de proteína y eso lleva a muerte celular. Eso es lo que hace esa toxina. A ver, ahorita que estoy ahí, comienzo en la clasificación. Entonces tú puedes clasificar por serotipo, pero el problema es que el serotipo refleja un poco la parte fenotípica, ¿no? Tiene que tener la fimbria, ¿sí me entienden? O sea, tiene el gen, pero ¿qué estoy detectando yo el gen? No estoy detectando la fimbria. Y eso puede variar, y muchos serotipos no están relacionados genéticamente. Entonces salieron con una clasificación que es la clasificación genética, que está basada en alelos. ¿Ya? O sea, en diferentes formas de un gen. Eso es un alelo, eso sí sabe, la molecular. Esa técnica se llama así: multi-locus sequence typing. Esto es serotipaje, esto es tipaje ¿de qué? De secuencia. Multi-locus, ¿qué es locus? En lugar de un gen, en el genoma, eso es locus. Multi-locus sequence typing. Secuencia de tipaje de secuencia basada en varios locus, en varios alelos. Ya, entonces lo que se usa para el multilocus sequence typing se usan alrededor de 7 genes, que son genes, como ustedes se pueden imaginar, housekeeping. O sea, que tienen todos, como la RNA polimerasa o las recombinasas, o también el factor sigma, hay varios. ¿Sí? Entonces, 7. Entonces, imagínate un genoma, identificas 7 locus. ¿Ya? Multilocus. Entonces, este gen es del RPO, este gen es del REC, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, si del gen RPO tiene el alelo 1, del REC tiene el alelo 1, de este tiene el alelo 1, 1, 1, 1, es un tipo de secuencia. ¿Entienden? ¿Ya? Puede haber otra bacteria que tenga el tipo 1 del RPO, el tipo 2 del REC, ¿me entienden? Hay un montón de combinaciones, ¿entienden? Se vuelve un poco más complejo. Pero ¿entienden lo que está haciendo? Está utilizando varios locus para poder clasificar. Y les nombra STs. Entonces, cuando vean estudios de epidemiología en bacterias, se refieren como a los STs. ¿Qué es un ST? Es un genoma. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay uno que se llama, en Coli, y este es bien común, el ST131. Es súper virulento y tiene resistencia a carbapenémicos y a colistina. Entonces, esto es un clon. Nosotros hemos hecho estudios en Quito, en Ibarra, y aquí también hay estudios y hay este clon en todos lados. Es un genoma, ¿se dan cuenta? Es un genoma que tiene un conjunto de locus similares, por eso se llama 131. Es un genoma. Le podemos decir, la bacteria ST131 es una... Sí, claro, o sea, ese genoma permite que se forme una E. coli, ¿no? Pero es un genoma. Entonces, esto es el multilocus sequence typing, que permite identificar las bacterias por los genes. Y eso van a ver en Klebsiella y en la mayoría de bacterias. ¿Cuál es el problema del serotipaje? Que no tome en cuenta el background molecular, solo los antígenos. Y se dieron cuenta que estaban clasificando en el mismo grupo y genéticamente esas cosas eran súper diferentes, solo tenían los mismos antígenos. ¿Entienden? Entonces salieron con el multilocus sequence typing. Entonces, cada vez que vean esto, lo único que te está diciendo, eso es un tipo de bacteria, un clon. Ok, bueno, esa paréntesis de eso. Diagnóstico. Puedes tomar varias muestras, ya saben, McConkey, han visto. McConkey crecen rosadas. Voy a pasar un poco rápido. Medicamentos. Yo creo que si me pongo a preguntarles de esos medicamentos, se saben todos, la verdad. Medicamentos, creo que se saben todos de esas drogas. No tenemos que preguntarles, vamos con salmonela. Aquí la pregunta es fermentador de lactosa. Si es fermentador de lactosa, es E. coli. Y en eso lo detectamos en el medio, en McConkey. Si fermenta, se hace más ácido y cambia de color. Es rosado. Si no fermenta, puede ser pseudomonas, salmonella shigella. ¿Sí? Si tiene oxidasa, pseudomonas. Si no tiene oxidasa, puede ser una de estas dos. Esto es un algoritmo. Esto es un algoritmo.
¿Qué es esto? Los computadores están basados en algoritmos, porque usan la corriente eléctrica, esos logic gates. Pero eso no es un algoritmo, sinceramente. Sí, para algo. Entonces, salmonela. Bueno, esto también es entérica. El problema de la salmonela es que es zoonótica, entonces es súper presente en comida y en animales de producción. La que es un problema para nosotros desde esta la salmonela entérica, que tiene unos tercer tipo, el tifi y el paratifi. Estos son como subespecies de estos. Pero es salmonela entérica. ¿Sí? Salmonela entérica, bueno, no se espora, no está capsulada, esto puede ver sin problemas. ¿Qué quiere decir? Si ven esta terminación, ¿qué quiere decir eso? Esa terminación, ¿qué quiere decir, Martín? Entonces es la salmonela de la gallina y la otra es la salmonela del pollo. Eso que aprendieron la vez, ¿cuál era la otra? Oftalmia neonatal, causada por la lo mismo de la gallina y el pollo. Estos son comunes en animales de producción, contactos zoonóticos. Bueno, el crecimiento ustedes se pueden imaginar, aquí solamente un concepto, hay estos que se llaman ausótropas, ¿sí? Que tienen que crecer dándoles algo extra, ¿sí? Un organismo protótropo es que crece en un medio mínimo, ¿sí? Aquí medio mínimo no tiene ningún nutriente, pero igual puede crecer. Generalmente estos son los fotosintéticos. O hay algunas que pueden romper lo que sea para sacar energía, hacer su metabolismo, ¿sí? Pero hay otros que necesitan que les des comida. Si ven aquí, un ausótropo, si no le das arginina, no crece. Eso quiere decir ausótropo. ¿Sí? Nada más de eso. No voy a entrar en detalles. Bueno, ahí está cómo crece, no vamos a entrar en detalles. En McConkey, crece sin color. ¿Por qué crece sin color en McConkey? No hay pH, no hay pH. Porque no hay cambio de pH, porque no fermenta. Como no fermenta, la respuesta es esa, ¿verdad? No hay cambio de pH ya que no fermenta. Como no fermenta la lactosa, no baja el pH, el sensor de color no cambia. La otra sí fermenta la lactosa, y al fermentar, ¿qué se produce? ¿Por qué baja el pH? Así que gracias. Ok, ¿por qué baja el pH? Ok, pero ¿y eso cómo hace que baje el pH? Producción de hidrógeno. Ajá, el ion del agua tiende a formarse más HO3. Recuerden que el balance del pH es cuánto HO3 y cuánto OH hay desde los iones del agua, ¿no? H2O más un protón es H3O, es más ácido. Si le quitas un H, es 2H, es más ácido. Entonces, al producirse ácido láctico hace que se vaya un balance más hacia el H, hay más protones, entonces se va a optimizar el agua, baja el pH, y ese cambia el sensor de color. Bueno, esas son pruebas bioquímicas que no les voy a tomar yo. Como ven, la laboratorio les van a dar. Crece sin color en agar McConkey, que es el que ven aquí. Este es un agar típico para salmonela porque produce hidróxido de azufre y eso hace que haya un punto negro en este, se llama héculo, este agar. Es típico para salmonela. Bueno, estas son las pruebas bioquímicas que no les voy a tomar. ¿Y ese tipo de prueba cuál es? ¿Qué tipo de prueba es? Serológica. Estoy buscando ya antígenos o anticuerpos, vimos la clase pasada. Si ven que se repite eso, siempre hay una prueba serológica, bioquímica, microbiológica. Ok, bueno, esto simplemente quiere decir que es zoonótica. ¿Si saben qué es zoonótica? De animales. A pesar de que nosotros también somos animales, ¿no? Pero existe esa clasificación, porque recuerden los suplementos que pasan de un mono, evolutivamente nada, ¿no? Ok, algunos factores de virulencia, miren, tienes una endotoxina, el lipopolisacárido, igual que el coli, porque son enterobacterias, la misma familia, enterobacteriaceae, tienen los mismos antígenos. Esta es la antifagocítica, inmunofagocitosis, motilidad, higino H, cápsulas, toxina. ¿Qué hacer? ¿Qué pasaba si había un influx de calcio?
Era la de las programadores. Porque entonces diciendo ya todo, si entraba el que vimos hace un ratito, entraba el cáncer, prendía la calmodulina, eventualmente, y la calmodulina de un montón de cosas que iban a desregular qué. También, ¿no? Entonces, el flujo de calcio. Si solo en el epitelio, ¿qué va a causar? Que se prendan esas cosas y regule lo que vimos en el código. Esta es de adherencia también, es de adherencia sideróforos. Hierro, correcto. Tifi para Tifi, una cosa que tengo que mencionar aquí nada más, no voy a entrar mucho en detalle, sistemas de secreción. Estos son tipos de inyecciones. ¿Se acuerdan que esto les habría hablado del ejemplo de extracción? Ahí salió del pago, ¿no? De esos temas del pago, y es para inyectar cosas aquí a la célula a la que les quiere invadir. El resto yo creo que se saben todos, plasmido, antígeno, lipopolisacárido. Esto, hilos de patogenicidad. Eso es algo interesante en la evolución de la bacteria. Ven que en el genoma hay sectores en donde están localizados todos los genes de virulencia, no todos, pero la mayoría, grupos grandes. Entonces le pusieron como nombre una isla de patogenicidad, porque en la isla de todos los genes que hacen el cromosoma de la bacteria hay un pedazo en donde hay un montón de genes de virulencia. Le pusieron de nombre isla de patogenicidad. ¿Cuál es la ventaja? Que se regulan en grupo. Están todas en conjunto ahí, verán que muchos están como perrón, solo tienen un promotor para varios genes. Si están separadas, no se pueden una ventaja es que estén juntas por eso, y la otra es, ¿cuál es la otra ventaja? Que estén juntas, que se pueden mover. ¿Cómo? Porque recuerden que de una bacteria a otra se puede mover a través de un plásmido, ¿no? O sea, genes, ¿cómo se puede mover? Tengo bacteria 1, tengo bacteria 2. Un plásmido aquí se puede salir por conjugación y puede pasar los genes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo más se pueden pasar genes? Los fagos. Los fagos también pueden pasar genes. De ejemplo, ¿qué vimos ahora? El gen que codifica para la toxina chica que acabamos de ver hace un rato. Decía que estaba codificada en el bacteriófago, hace un par de detalles, ¿sí? Otra manera más, hay unas que se llaman elementos conjugativos que se integran. Integrative Conjugative Elements, así se llaman, ¿ya? Estas cosas, este es el cromosoma, ¿ya? Estas cosas se pueden cortar aquí, el pedazo de ADN se sale, no es un plásmido, porque si dan cuenta que el plásmido no vive independiente. Ustedes ya saben eso, es un material extra cromosomal, que se vive independiente, tiene su propio body, tiene sus promotores. Es un pequeño cromosoma, que de hecho yo no le digo cromosoma, ¿por qué? Porque no tiene genes de consciente, solo tiene genes accesorios como virulencia o resistencia. ¿Sí? Ok, pero estos integrative conjugative elements, que están en los pedazos de los cromosomas, esto se puede salir y esto se puede ir por un pili hacia la otra bacteria, ¿entienden? Y el rato que se entra, se mete al cromosoma. ¿Se siguen? No es un plásmido, ¿sí se dan cuenta? Este pedazo en donde vive es casi, ¿saben a qué se parece? Es casi como un fago, pero que nunca se mete en su propia cápsula. ¿Se dan cuenta? ¿Qué haría el fago? Si esto fuese un fago, este ADN se saldría, ¿y qué pasaría? Se metería dentro de la cápside, se formaría el fago y la bacteria explotaría y saldrían los fagos. ¿Se dan cuenta? El fago que tiene adentro, su ADN. ¿Pero qué hacía el fago cuando infectaba? Metía el ADN en el cromosoma. Es casi lo mismo. Si ven, este pedazo sale, pero se crea un fago. No, simplemente se crea un pili y esta cosa se pasa de un lado a otro. ¿Sí? Les dicen islas genómicas. Genomic Islands les dicen. Entonces, el beneficio de que todo esté junto, ¿cuál es? Que todos esos genes de virulencia se pueden mover en conjunto. ¿Se entienden? Entonces, una bacteria que era comensal y que estaba ahí haciendo vitamina B12, vitamina K y alguna cosa, se le pegó un pili y le pasaron ¿qué gen? Los genes de toxinas. ¿Y qué le llegó? Un paquete de toxinas. Y ahora esa cosa va a empezar a producir toxinas. Ya dejó de ser comensal, ya se convirtió en patogénicos por movimiento de horizontal de genes. Ok, bueno, eso es como se ayer, bueno, se puede ver, no es muy difícil. Se me acaba el tiempo, se quisiera. No te puede resultar nada de eso.
Tratamiento. Aquí ataca el clorfenicol. El ribosoma, la insulina, eso se facilita. Sí, el trimetoprim. El papuel, El ácido fólico, ciprofloxacina y norfloxacina. Shigella genéticamente es casi una E. coli. Hay mucha gente que argumenta que debería ser clasificado como una E. coli. No hay mucha diferencia, pero a esta le describieron previamente, porque hubo un outbreak de Shigella en Japón, por eso tiene ese nombre así. ¿Sí? Mató un montón de gente, pero técnicamente es una E. coli, pero mantenido la nomenclatura. ¿Sí? O sea, se le considera algo aparte, pero es prácticamente E. coli. Lo que es sí es muy patogénica, le sigue a ciertos organismos le puede causar un problema y evidentemente tiene la toxina Shiga. No vamos a ver eso, se pueden ver, tampoco les voy a tomar eso, si es que no les explico, lo que les voy a tomar en detalle eso. ¿Sí? Está bien leerles sí para tener en su repertorio. Miren que si viene una pregunta de detección, o sea, no me pueden poner, o se toma muestra y detecto con microbiología. La idea es que me digas, toma una muestra, ¿de qué lugar tomaría la muestra? De sangre, de orina, dependiendo de qué estés hablando. Y eso es fácil leer, ¿no? Y de ahí, ¿qué harías? ¿Qué prueba harías? Una microbiológica, que sería en Japón, y haría una serológica, por ejemplo. Ok, bueno, tenemos esas especies de Dysentery. Para cuando sigan en las exposiciones, estas cuando terminen AE, no se pronuncia AE, es Dysentery. Como Saccharomyces cerevisiae, no es cerevisiae. Hay múltiples influences, no hay influenciae. En el latín esto estaba fusionado. Ven algunos de esos antiguos del latín, es la A y la E fusionadas, no sé cómo es, Dysentery. Oigo que pronuncian más en las defensas de tesis, pero bueno. Los antígenos, ¿qué antígeno no tiene si no es móvil? El H del flagelo, ahí dice, no es móvil. Si no es móvil, no tiene el antígeno H, correcto. El resto de antígenos son iguales. Bueno, aquí no. Ok, estos son los medios selectivos XDL. Pueden leer lo que hace ahí, como entrar en mucho detalle, pero es un medio selectivo para Shigella. ¿Sí? Patogenicidad, diarrea, ok. Entonces, esta se adhiere y se internaliza. ¿A qué tipo de E. coli se parece? A la Enteroinvasiva. La enteroinvasiva, claro. Se parece a la enteroinvasiva, se mete dentro de la célula. Porque se acuerdan que las dos entéricas una se quedaba parqueada y dañaba el pedestal, hacía un pedestal, ¿no? La otra producía toxinas. Tiene un gen largo, un plásmido largo, tiene un montón de genes de virulencia, ¿sí? Que están regulados por el cromosoma últimamente. La toxina de Shiga, y vamos a ver el plásmido. Ok, miren, ese es el cromosoma de la bacteria. En el cromosoma se codifica el sistema de ejecución tipo 6, este de aquí, un tipo de inyección. Pero este es el plásmido, este es un plásmido de invasión, por eso IN, plásmido de invasión. Este plásmido codifica varias cosas importantes, como se dan cuenta: el antígeno O, la cápsula, el tipo de secreción tipo 3 y esta proteína que es la que está aquí. Esta proteína es la que va a permitir la polimerización de la actina. Entonces, esta cosa que puede hacer, si puede polimerizar la actina, puede moverse y dice a la célula adyacente, ¿no? Porque como ven, si ven, esta es la célula, ¿ya? Esta cosa puede andar inyectando cosas, puede botar sus toxinas, pero esta cosa, si nos imaginamos que esto está en el citoplasma del eucariote, ¿qué va a haber libre ahí? La actina, claro, porque recuerden que la actina es dinámico, eso no es que está el citoesqueleto armado y está estático ahí. Eso es un camino que se crea y se descrea al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, se crea el microtúbulo y la actina, y puede ir caminando las cosas encima y se han visto, eso se lo he visto. Entonces te van llevando en las neuronas los neurotransmisores, kinesinas y las tineínas, caminan así, ¿no? Entonces va caminando y se va polimerizando aquí al frente y atrás se va depolimerizando. Entonces siempre les encuentra sueltas. ¿Qué hace la bacteria? O sea, ¿qué hace esta proteína? Coge las actinas que están libres y les empieza a polimerizar aquí y se empuja. Ahora, ¿dónde está codificado ese gen? El plásmido, porque es un plásmido súper importante, es un plásmido de invasión. ¿Por qué? Porque tiene un montón de genes que le permiten
moverse, invadir. Por ejemplo, es delimitación. Ok, entonces, miren, invade las células. Las que les había mencionado hace un rato. Las células M son las que permiten el sampleo de antígenos. Entonces, constantemente están recogiendo cosas. Esta aprovecha eso y se mete a la célula M. Se puede pasar, meterse al macrófago, pero ¿qué puede hacer? Salirse del fagosoma y empezar a polimerizar ¿qué? La tranquila y moverse adyacentemente, ¿no? Tienes la exotoxina, que es neurotóxica, ¿sí? Y está codificada por los genes cromosomales. Tienes también la heterotoxina, la gigatóxica, que bloquea, desregula los portadores de iones, ¿no? Ok, esto ya vimos, ¿cierto? ¿Dónde vimos esto? En E. coli, pero en E. coli se llama la Shiga-like, la que se parece a Shiga, porque esta es la Shiga. Pero la otra es una que se parece a la Shiga, pero es Shiga-like. Y esa Shiga-like estaba codificada ahí. Aquí, ¿no es cierto? Shiga-like está codificada en el fago. Esta no es Shiga-like, está codificada ¿en dónde? En cromosoma. ¿Y qué hacía esto? ¿Qué hacía esta toxina? No, no, lo de la carbolina que hacía esta es citotóxica. La que dice El ribosoma, ajá, ¿y qué tenía que ver con el ribosoma? Llega la producción de proteínas, la purina. La depurinación del ribosoma, correcto. Ahí por eso escribí eso del PROT de PAI y que era una purina. Es la misma, si se dan cuenta que hace lo mismo, por eso es Shiga-like. Entonces, si ya te sabes lo que hace la Shiga-like, ya te sabes que también. ¿Qué hace esto? La única diferencia es que si estás hablando de Shigella, ¿dónde está codificada? En el cromosoma. Si estoy hablando de E. coli, está en el cromosoma, pero ¿en dónde está? En el fago, correcto. Entonces, probablemente, ¿cómo le digo eso a esa E. coli? Transferencia horizontal de genes. ¿A través de qué? Del fago aquí, el vector fue el fago, no fue un plasmid. Fue el fago. Biología. Esa es el tiempo, proteinoxazol, anillos y proteínas entre personas, ¿sabes? Todo eso. Cannabicina y gentamicina, esos nombres no los dice, pero esos son ejemplos de unos antibióticos que atacan la cannabicina, el 16D, la gentamicina también tiene que ser. La mentira no llegaban los Sí, era una. Aminoglicósidos, sí, correcto. Son aminoglicósidos. Vale. Ok, entonces, hoy es el 7 de la sesión, esta fue la sesión 7 que estuve grabando.